Bueno, les pido un segundito, así lo presentamos a Lautaro antes de arrancar. Primero que nada, muchas gracias a todos por venir hoy. Este es un taller organizado por el Club de Finanzas. Yo soy Santiago, soy director. Ahí está Joaquín también a mi derecha, que es director del club conmigo. Nada, hacemos muchas actividades. En el día de hoy, como les dije, tenemos a Lautaro Rodríguez, es el fundador de Hub Trader, una institución educativa especializada en educar sobre lo que es finanzas cuantitativas. Finanzas cuantitativas es un mundo bastante nuevo dentro de las finanzas, especialmente en lo que es Argentina, es un espacio muy emergente, así que la idea de hoy es que nos dé un curso desde cero, digamos, sobre algo que está dentro de las finanzas cuantitativas, que es el trading algorítmico. Se lo explicaría yo, pero él lo va a explicar mucho mejor que yo, así que nada, le cedo la palabra a Lautaro para que comience con la actividad del día de hoy. Gracias. Hola, hola, ahí va. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor enorme estar acá. Algunos de ustedes me estuvieron preguntando si, che, tengo que saber programaciones desde cero realmente o tengo que saber de finanzas o tengo que saber de programación o de matemática y demás. Y no, como bien dice acá, es completamente desde cero, por lo cual no se preocupen. La idea es que independientemente del conocimiento que tengan, sea en finanzas o sea en programación, que se pueda entender perfectamente bien. Así que, primero un pequeño disclaimer. El contenido de este taller es solo con fines educativos, es decir, no constituye asesoramiento financiero y las estrategias mostradas no deben interpretarse como recomendaciones para comprar o vender activos financieros. El rendimiento pasado no garantiza el resultado futuro. Me siento, ¿vieron el que aparece en la radio que tiene que decir así rápido? A mí no me sale igual tan rápido, pero bueno, nada, simplemente este disclaimer. Para quienes no me conocen, soy, bueno, Lautaro Rodríguez, fundador de Hub Trader, como bien mencionaban, empresa educativa en la cual enseñamos todo lo relacionado a trading algorítmico, que ahora vamos a ver un poquito lo que es. Soy profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, donde tenemos una cursada completa, donde enseñamos trading algorítmico. También, bueno, trabajamos con los chicos de Litva, dando talleres. Después también tenemos las últimas clases de 2 cursadas en UCES. Y también, bueno, me encargo de dar la última clase de la maestría en finanzas de UADE Business School. Después también trabajamos con empresas como Binance, que bueno, acá me traje la bolsita. Básicamente nos encargamos de desarrollar el programa educativo donde enseñamos cripto, blockchain. También hay una parte de automatización de estrategias. Soy el representante de TradingView Argentina. ¿Alguien, todos conocen qué es TradingView? ¿Alguien no conoce qué es TradingView? Ok, ok. TradingView es una plataforma que te permite visualizar gráficos en tiempo real. Es, diría, la más conocida del mundo. A día de hoy tiene 100 millones de usuarios. Y bueno, yo soy el representante de acá de Argentina. Después, bueno, también en la BitConf, que bueno, fue hace poquito, es el evento Crypto Blockchain, uno de los más grandes de Latinoamérica y de Argentina el más grande. También estuvimos trabajando ahí y con Rankia, que es una empresa de finanzas educativas. Después también colaboramos con la Fundación Blockchain y con Adrián Sainz, que es el influencer youtuber de finanzas, uno de los más grandes, es el más grande del mundo en español. Probablemente lo conozcan, pero bueno, ya no los voy a aburrir más con quién soy yo. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Primero que nada, ¿qué es el trading algorítmico? Y antes de empezar con todo, voy a preguntar, ¿quién sabe qué es trading? Levante la mano. Bien, varias manos levantadas. ¿Quién sabe qué es un algoritmo? Bien. Ah, bueno, veo un montón de manos levantadas también. Excelente. Bueno, el trading algorítmico vamos a ver qué es la combinación en sí de ambas. Vamos a ver qué diferencia tiene con el trading tradicional y después cómo podemos desarrollar una estrategia desde cero. A mí no me gusta hablar solamente de la parte teórica, porque a veces se puede hacer un poco aburrida, así que vamos a ver también varios ejemplos prácticos. Empezando por el principio de qué es el trading y sobre todo esta parte que dice algorítmico. Un algoritmo es un conjunto de condiciones el cual nos da como resultado una acción determinada. El trading, por las dudas, ¿alguien no sabe qué es el trading? Levante la mano. Bien, el trading es básicamente la actividad de comprar y vender activos con el objetivo de tener una rentabilidad en el mercado. Por ejemplo, no sé, compramos Bitcoin en 50.000, Bitcoin o cualquier activo, y después lo vendemos en 70.000. Entonces ahí generamos esa ganancia.
Y un algoritmo es justamente esto, un conjunto de condiciones que nos da como resultado una acción determinada. Y un algoritmo al final lo utilizamos todos los días. Acá les muestro un ejemplo de que si es lunes y las 7 de la mañana, tenemos como condiciones de que sea lunes y que sean las 7 de la mañana, y como acción, como resultado, nos va a dar de que suene una alarma. Exactamente así funcionan todos los algoritmos. Son conjuntos de condiciones que nos dan como resultado una acción determinada. En algunos casos será 7 de la mañana, en otros casos será la 1 de la tarde, pero así es como funciona en sí lo que son los algoritmos. Y ahora, ¿qué es el trading algorítmico? ¿Qué es la combinación? Justamente consiste en desarrollar un conjunto de condiciones que en este caso no nos da una alarma, sino que nos da acciones de compra y de venta en el mercado, utilizando algoritmos para automatizar tanto el análisis de las estrategias como también la ejecución. Y fíjense qué importante esta parte de automatizar el análisis por un lado y la ejecución por el otro. Alguien, levante la mano, perdón, lo voy a hacer levantar la mano un montón de veces, pero ¿quién a día de hoy está operando con una estrategia de trading? Bien, tenemos por ahí algunas manos levantadas. Básicamente la estrategia que utilizan probablemente es a partir de una serie de condiciones, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple, que sea el día lunes a las 7 de la mañana para comprar y después sea miércoles a las 8 de la noche para vender. Porque vimos un patrón en el precio de Bitcoin, por ejemplo, que cuando compramos los lunes y vendemos los miércoles, podemos generar una rentabilidad a largo plazo. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos analizar si esa estrategia efectivamente funciona o no funciona. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos hacer esto, pero esa es la parte del análisis, es decir, ver hacia el pasado qué hubiese pasado si comprábamos los lunes y si vendíamos los días miércoles. Si esto lo hacemos de manera manual, estaríamos un montón de tiempo y ahora vamos a ver cómo se puede hacer con algoritmos. Después tenemos la parte de ejecución, que es decir, ok, encontré una estrategia que funciona bien, como por ejemplo comprar los lunes y vender los miércoles, ahora no quiero estar todo el día todos los lunes comprando y todos los miércoles vendiendo, sino lo que quiero hacer es automatizar lo que es esa operativa. Entonces, de esta forma, lo que haríamos es, básicamente en una computadora, en un servidor, programamos este algoritmo y le damos como condiciones que compre los lunes y que venda los miércoles. Esto lo podemos conectar con un broker o como un exchange, como Binance, y en ese caso se envían lo que son las operaciones de compras y ventas. Yo sé que hablo rápido, hasta acá, ¿me expliqué bien? ¿Hay alguna pregunta? Bien, es que me expliqué bárbaro o que no se entendió nada, no hay punto medio en el medio. Pero bueno, cualquier cosa, levanten la mano y me dicen. La parte de automatización de análisis, ¿la habían escuchado alguna vez? Se escuchó todo. ¿Habían visto algún video a lo mejor de cómo se puede automatizar lo que es el análisis de una estrategia? ¿No? Ok, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero se entendió básicamente cómo puede funcionar lo que son estas estrategias. Bien. Ahora entonces vimos qué es el trading algorítmico, vamos a ver qué diferencias hay con el trading tradicional. Como dijimos, el trading es la actividad de comprar y vender activos en el trading tradicional y en el trading algorítmico. Es decir, nosotros compramos y vendemos Bitcoin, nosotros compramos y vendemos eurodólar o nosotros vendemos y compramos el SP500. Ahora, en el caso del trading tradicional, nosotros entramos a nuestro broker y hacemos clic en comprar y hacemos clic en vender y de esa forma vamos generando lo que son las operaciones. Esto lo que tiene es que a lo mejor si estamos estudiando o estamos durmiendo o estamos con amigos, lógicamente no vamos a estar operando al mismo tiempo. En el caso del trading algorítmico, la gran ventaja que tiene es que sin necesidad de que ustedes estén frente a la pantalla comprando y vendiendo, lo hace automáticamente por ustedes. Entonces, básicamente, lo que hace esto es que mientras yo estoy dando esta charla, por ejemplo, a lo mejor estoy comprando o vendiendo Bitcoin, no sé, lo veré cuando llegue a mi casa, pero lo interesante es que puedo estar haciendo cualquier otra cosa y al mismo tiempo estando generando rentabilidad en el mercado.
Después tenemos la parte de precisión. Al final nosotros si operamos de manera manual, es decir, si estamos ahí frente a un gráfico y apretando en comprar y vender, lo que puede suceder es que decimos, bueno, yo voy a comprar los días lunes a las 5 de la tarde. Entonces se da el lunes a las 5 de la tarde, nos suena la alarma de que tenemos que comprar, pero hasta que entramos al broker, seleccionamos cuánto queremos comprar, establecemos a lo mejor un stop loss o un take profit, pasa una cierta cantidad de tiempo. Entonces lo que sucede en este caso es que al precio al cual deberíamos haber comprado, a lo mejor no terminamos comprando ese precio por el delay que hay desde que deberíamos haber comprado y cuando realmente compramos. Entonces, si es, por ejemplo, lunes a las 5 de la tarde que tenemos que comprar, a lo mejor terminamos comprando a las 5:10. Y ustedes me dirán, bueno, Lauti, tampoco me hace tanta diferencia comprar 5 o 10 minutos después. Y la respuesta es que sí. Si ustedes eso lo ponen justamente con un algoritmo y analizan todos los datos y le ponen 10 minutos o 5 minutos de delay, van a ver que una estrategia que a lo mejor funciona bien deja de funcionar simplemente por ese delay. Y lo interesante del trading algorítmico es que justamente no sucede esto porque cuando se da lo que son las condiciones tanto de compra como de venta, nosotros no interferimos en lo que es la operativa, sino que de manera totalmente automática se envían lo que son las operaciones. Es decir, si se da la condición de que es lunes y que son las 5 de la tarde, lo que va a suceder en ese punto es que se va a enviar lo que es la operación de compra al broker y se va a ejecutar de manera automática. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. No veo mucha cara de miedo por ahora, así que vamos bien. Después, tenemos la parte de diversificación, la cual considero que es fundamental. Si nosotros tenemos a lo mejor, no sé, una estrategia con la cual operamos, lo que puede suceder es que todo nuestro capital con el que estamos operando depende de esa estrategia, por lo cual si a esa estrategia le empieza a ir mal, a todo nuestro capital le va a ir mal. En cambio, si nosotros tenemos a lo mejor 10 estrategias funcionando al mismo tiempo, por más que a una de las estrategias le empiece a ir mal, no va a haber tanto problema porque tenemos las otras 9 que a su vez lo complementan. Ahora, si nosotros operamos de manera manual, no podríamos estar operando 10 estrategias al mismo tiempo, por más que nos compremos 4 monitores o estas pantallas que están muy buenas, no tenemos un solo cerebro, por lo cual no podemos ejecutar un montón de estrategias al mismo tiempo. En cambio, si lo hacemos con trading algorítmico, sí, porque podemos programar una estrategia, automatizarla, dejándola funcionar, después podemos programar otra estrategia, automatizarla y dejarla funcionar, y así lo podemos hacer N veces, lo podemos hacer todas las veces que queramos, por lo cual podemos tener 50 estrategias si queremos o más funcionando al mismo tiempo y no habría ningún problema, por lo cual nuestro portfolio estaría muchísimo más diversificado a comparación de si operamos de manera manual. Lo cual a su vez disminuye lo que es el riesgo. ¿Por qué? Porque como les comentaba, si nosotros tenemos una estrategia, que imagínense, para pasarlo a un ejemplo más real, imagínense que tenemos una heladería, vendemos helados, entonces en el verano, ¿qué pasa con los helados? ¿Ganamos o perdemos? Exactamente, ganamos porque bueno, hace calor, todos queremos helado, buenísimo. Nuestra heladería va bárbaro. Ahora, en invierno, ¿qué es lo que pasa con los helados? Exactamente, disminuye lo que es la demanda, por lo cual puede llegar a generarnos pérdida lo que es ese negocio. Ahora, si nosotros tenemos solamente esa estrategia, no es que sea una mala estrategia, es decir, en el largo plazo probablemente ganemos con lo que es esa heladería, pero en verano nos va a ir súper bien, nos podemos ir a Pinamar y Villa Gesell, pero después en invierno a lo mejor se nos complica porque no tenemos ese flujo de ingresos que sí teníamos en el verano. Por lo cual, ¿cómo podemos resolver esto? Es teniendo otro negocio, como por ejemplo una cafetería. Si nosotros tenemos una cafetería, en el verano a lo mejor no se vende muchísimo café, pero ¿qué pasa con el café en invierno? Exactamente, se vende más. Entonces es interesante porque tenemos un negocio que nos funciona muy bien en verano y otro negocio que nos funciona muy bien en invierno, sí. Supongamos que identifico un patrón, Sí, que hago el backtesting y veo que funciona todo, sí, y empiezo a operar con ese patrón. Lo más probable es que el patrón cambie, porque si no, pero con eso no puedo funcionar. Entonces, ¿cómo vamos sí. a encontrar patrones
que tengan probabilidad de mantenerse por lo menos un tiempito más Bien. para que yo los pueda usar. Bien, bien, bien. Muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito, pero igualmente respondo rápido. Eso se hace con test de robustez, que básicamente son diferentes tests que se le hacen a las estrategias para aumentar la probabilidad de que funcionen en el largo plazo. O sea, nosotros podemos tener diferentes tipos de estrategias. Hay estrategias que están súper sobreoptimizadas y probablemente te duren 3 días y después se rompan. En cambio, si realizamos diferentes test de robustez, aumentamos la probabilidad de que funcionen en el largo plazo. Eso igual ahora en un ratito lo vamos a ver. Pero bueno, esta parte de cómo funciona en sí lo que es la gestión del riesgo, que bueno, di acá un ejemplo muy simple, ¿no? Con heladería y cafetería. ¿Hasta acá vamos bien? Genial. ¿Alguna otra pregunta? Me dan la excusa para tomar agua, así que me viene bárbaro, si tienen alguna. Muy bien. Entonces, seguimos por acá. En el último punto tenemos la psicología. Al final, si nosotros operamos de manera manual, lógicamente influye lo que son nuestras emociones. Vemos que, no sé, compramos Bitcoin en 130.000 y después a lo mejor cae a 100.000 y bueno, nos vamos a ver afectados probablemente por esa operativa. O si hacemos una operativa de más corto plazo, imagínense que realizamos una compra, perdemos, realizamos otra compra, perdemos, realizamos otra compra, perdemos. Que bueno, es un poco siguiendo la pregunta que mencionaban por acá, ¿no? Un patrón que a lo mejor dejó de funcionar. Entonces, en este punto, como humanos, decimos, bueno, si ya perdí 5 veces, no sé si voy a meter la sexta operación porque vengo perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y a lo mejor lo interesante de esto es que en la sexta operación podían haber recuperado todo lo que anteriormente perdieron. Entonces, esto no digo ni que sí ni que no, o sea, no lo podemos saber, pero lo que sí sabemos es que nuestra psicología humana influye en lo que es la operativa dependiendo de cómo le vaya a la operativa. Dicho de otra forma y con otro ejemplo, imagínense que nosotros compramos y el precio empieza a caer y a lo mejor deberíamos estar pensando en salir, pero decimos, no, no, seguramente rebota y lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos y el precio sigue bajando, bajando, bajando y estamos asumiendo más riesgo del que originalmente deberíamos haber asumido. Entonces, este es otro problema que tenemos, un sesgo de decir, bueno, quiero tener razón, entonces voy a dejar que corra, que corra, que corra y tenemos más pérdida de lo que esperábamos. Entonces, como digo, podemos influir negativamente en la gran mayoría de las veces en las estrategias que nosotros tenemos, por lo cual en lo que es el tren algorítmico esto no sucede, porque si un algoritmo lo programamos para que cuando se dé la condición 1, 2 y 3 realice una compra y 4, 5 y 6 realice una venta, va a realizar lo que es esa operativa y punto. No le importa si las últimas 5 operaciones las perdió, no le importa si tuvimos un mal día, no le importa bueno, si estamos durmiendo o lo que fuese, va a operar exactamente como nosotros lo programamos. Por lo cual, acá tenemos todas las ventajas de lo que es el tren algorítmico, pero bueno, también lógicamente no es todo color de rosas, tenemos lo que es la curva de aprendizaje, que es un poco más extensa a comparación de lo que es el trading tradicional, y también van surgiendo errores técnicos, pero bueno, lógicamente estos errores técnicos se van solucionando a medida que uno va aprendiendo. Es decir, yo cuando empecé con lo que era tren algorítmico, a lo mejor quería realizar una compra cuando se daba cierta condición y lo programé mal y después, bueno, me tiraba la compra un poco más adelante, o a lo mejor quería que me realice una compra con 100 de capital y me la realizaba con 50 y no sabía por qué. Nada, en fin, un montón de errores técnicos que es natural que al principio puedan surgir, pero bueno, eso justamente junto a la curva de aprendizaje es lo que se aprende a lo largo del tiempo. Tenemos todos estos beneficios, como dijimos acá, y teniendo en cuenta, por más que tengamos lo que es la curva de aprendizaje un poquito más amplia, considero que teniendo todos estos beneficios vale la pena lo que es aprender tren algorítmico. Por lo cual, de acá ya sabemos lo que son las diferencias del tren algorítmico con el trading tradicional. De todos estos puntos que vimos acá, ¿quedó alguna duda? Son como 100 personas, alguna pregunta tiene que haber. Ok, si no hay ninguna pregunta, sigo entonces por acá. ¿Cómo desarrollamos estrategias desde cero? Vamos a la parte práctica, vamos a ir paso a paso.
Primero, lo que necesitamos en sí es extraer los datos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es Bitcoin contra USDT. Fíjense que los datos nosotros los podemos extraer de diferentes exchanges. En este caso está el exchange de Binance, de KuCoin, de OKX y Bybit, como aparece por acá. Entonces nosotros lo que hacemos en este caso es extraer lo que son los datos de Bitcoin contra USDT. USDT, ¿alguien no sabe qué es USDT? Bien. USDT es una stablecoin que básicamente simula o está en par con lo que es el dólar. Es decir, es como decir USD, pero bueno, en cripto. Entonces, tenemos este punto que tenemos Bitcoin contra USDT, es decir, el valor que tiene Bitcoin. Una vez que nosotros tenemos estos datos, lo que vamos a hacer es buscar patrones. Como bien me hacían la pregunta por allá, en este caso lo que vamos a hacer, por ejemplo, es realizar una compra cuando la media móvil naranja, es decir, esta línea naranja que aparece acá, es mayor que la media móvil azul. Es simplemente un ejemplo, esto se puede aplicar a cualquier cosa. Puede ser que sea el lunes, o que sea otro día, o puede ser que sea en un horario, o puede ser con indicadores técnicos, o pueden ser con patrones de velas, etc. Pero bueno, imagínense que nosotros tenemos esta estrategia que nos dijo un amigo que funciona, que cuando la línea naranja es mayor que la línea azul, hagamos una compra y que cuando suceda lo contrario, realicemos lo que es una venta. Entonces nosotros para validar lo que es esta estrategia, lo que vamos a hacer es crear un algoritmo, porque si esto nosotros lo tenemos que validar de manera manual, tendríamos que ir a un gráfico, por ejemplo, de TradingView, ver para atrás todas las operaciones que hubiésemos hecho a lo largo del tiempo, abrir lo que es un Excel e ir anotando, bueno, en la primera operación hubiese perdido 1%, en la segunda operación hubiese perdido tanto por ciento, y así sucesivamente. Nos llevaría un montón de tiempo. Por eso en este caso, con esta estrategia de acá, vamos a crear lo que es un algoritmo que se ve más o menos así. No se preocupen si no saben de programación. Acá simplemente lo que dice es que vamos a comprar cuando la media móvil 1 sea mayor que la media móvil 2. Dicho de otra forma, que la media móvil naranja que vimos anteriormente, esa línea naranja, sea mayor que la media móvil 2. En ese punto nosotros vamos a realizar una entrada en compra y cuando suceda lo contrario, como podemos ver acá, vamos a realizar lo que es el cierre de esa compra. Eso es simplemente lo que dice el código que está acá. Entonces, una vez que nosotros tenemos los datos, buscamos el patrón, creamos el algoritmo a partir de ese patrón, vamos a analizar lo que son los resultados, que esta es la parte justamente más interesante. Fíjense que este es el resultado que nos da la estrategia que les acabo de mostrar. Hubiésemos tenido un 3.195% de rentabilidad, que yo sé que parece un montón y es un montón, pero tengan en cuenta que estamos analizando lo que son los datos de Bitcoin, por lo cual Bitcoin subió un montón en los últimos años y por eso la rentabilidad en sí es tan alta. Después nos dice que tenemos por acá un 51.93% de drawdown. El drawdown básicamente es el riesgo que nosotros tenemos en esta estrategia. Desde el punto máximo que llegó la estrategia al punto mínimo, ¿cuánto fue lo que más perdimos? Dicho de otra forma, si nosotros a lo largo del tiempo hubiésemos tenido esta estrategia y entramos en el punto más alto de la estrategia y salimos en el punto más bajo, hubiésemos tenido una caída del 51, casi 52%. Después nos dice que hubiésemos realizado 53 operaciones y que de esas 53 operaciones solamente el 37% fue rentable. Y acá me podrán preguntar, bueno, Lauti, ¿cómo puede ser que si el 37% de las operaciones, es decir, menos de la mitad de las operaciones fueron positivas, cómo puede ser que me muestres una curva que sea positiva, es decir, una estrategia que sea rentable? Y la respuesta a esto es porque de ese 37% de las veces que nosotros ganamos, ganamos más de lo que perdimos cuando perdimos. Por lo cual, por más que sea negativo en cuanto a la cantidad de veces que acertamos, igualmente termina siendo una estrategia positiva. En este punto, ¿quedó alguna duda? Sí. Bien, se puede hacer, o sea, hay tres cosas que se pueden hacer. Se puede hacer más desde el análisis técnico, que es básicamente probar
como lo que estoy haciendo acá, de bueno, tengo una media móvil, otra media móvil, veo qué es lo que sucede si se cruzan. Desde el análisis fundamental también se puede hacer, como por ejemplo, bueno, pero siempre tiene que ser datos objetivos. Es decir, no podemos decir, bueno, esta empresa la veo saludable, entonces compro, porque al algoritmo tenemos que especificarle que es saludable, que tenga poca deuda, que tenga X ganancia en base a la capitalización que tenga. Es decir, tenemos que usar datos objetivos para poder desarrollar lo que es ese algoritmo. Y después hay otra cosa que es un poquito más compleja, pero que es bastante divertida, y yo lo hago, es programar algoritmos que programen algoritmos. Es decir, en vez de andar probando, bueno, esta media móvil va con esta media móvil, programo un algoritmo que prueba diferentes combinaciones de indicadores, de métricas y demás, de parámetros, mejor dicho, y a partir de ahí me da un listado de qué estrategias pueden ser rentables, qué tan rentables son, qué tan riesgosas son. Entonces, nada, están como esos tres tipos de cosas que podemos hacer. Sí, sí. No sé si... ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta más? Sí. Perdón, en la última que estabas nombrando. Sí, en esta o diapositiva anterior. Lo que acabas de explicar. Ok. El tercero, que es un algoritmo para medio de inteligencia artificial y data analytics. No, yo sé que está recontra de moda inteligencia artificial. Sí, sí, está recontra de moda. Se podría llegar a hacer, pero no, yo en realidad lo que hago es programo algoritmos en base a, ¿cómo puedo decirlo? En base a... Imagínate que yo en un algoritmo le pongo indicador 1, 2 y 3. Entonces, a partir de ahí le puedo decir qué métricas, qué parámetros pueden tener esos algoritmos. Entonces ahí empiezo a hacer diferentes mezclas y le digo, bueno, quiero que me pruebes, no sé, para simplificarlo, ¿no? Tenemos la media móvil naranja y la media móvil azul. Y le voy a decir que de la media móvil naranja me lo pruebe media móvil de 10 a media móvil de 20 y de la media móvil azul de el parámetro 15 al parámetro 25. Entonces ahí vamos haciendo diferentes combinaciones. Esto es un ejemplo con dos indicadores, que es el mismo indicador, pero esto se puede hacer con diferentes indicadores también. Y es interesante, pero hay temas a tener en cuenta que podemos sobreoptimizar. Es decir, esto que suena tan lindo de, bueno, tenés una máquina que saca algoritmos rentables, no es tan así, sino que lógicamente hay que hacerle diferentes test de robustez, que es lo que explicaba anteriormente, para aumentar la probabilidad de que funcionen en el futuro. Es decir, no es que es una máquina de generar algoritmos. Para hacerlo en paréntesis, básicamente le das materiales y él hace la receta. Exactamente. Pues ahí feo rico. Exactamente. Y me da una lista de feo a rico. Es decir, me da como un Excel, por así decirlo, de esto está bueno, esto no, pero de lo que está bueno no signifique, o sea, está bueno en el pasado, no es lo mismo que esté bueno en el futuro. Entonces, básicamente tenemos bueno, malo, y de lo bueno tenemos que filtrar lo que es realmente bueno no solamente en el pasado, sino en el futuro. Por probabilidad me refiero, ¿no? Obvio. Y esto siempre lo haces a través de TradingView, sí. O lo haces por medio de Python y lo aplicas. En realidad, en esto último que acabo de explicar, que es un poquitito más complejo, lo hago con Multicharts, que es un software específico de trading algorítmico. Desde TradingView, lamentablemente a día de hoy no se puede hacer, pero todo lo anterior que mencionamos sí se puede hacer. Multicharts. Es más, ahora en un ratito les voy a mostrar un ejemplo también. No, por favor, gracias a vos. A mí me encanta que me hagan preguntas, así que recontra bienvenido. ¿Tenemos alguna más? Sí. Ahora voy a mostrar un ejemplo, se llama Multicharts, la plataforma, que igualmente hay muchas, lo que me permite a mí es poder crear un algoritmo al cual le doy diferentes condiciones de qué es lo que tiene que probar. Es decir, nosotros podemos hacer un algoritmo fijo de decirle que compre cuando es lunes y que venda cuando es miércoles. O podemos hacer un algoritmo que le digamos, che, probame cuál es el mejor día de lunes a domingo para comprar y probame cuál es el mejor día de lunes a domingo para vender. Entonces, un algoritmo es fijo que le decimos exactamente lo que tiene que hacer y otro algoritmo es como que le preguntamos, tipo, che, decime vos lo que tengo que hacer. Esa es la diferencia. Es más, en la BitConf del año pasado, justamente la charla que di, que se las recomiendo, si ponen la BitConf Lautaro Rodríguez,
básicamente lo que expliqué es cuál es el mejor día de la semana para comprar Bitcoin. Entonces ahí es el ejemplo perfecto de que hice un algoritmo que analiza toda la serie de datos de qué pasa si compras el lunes y vendes el martes, o si compras el lunes y vendes el miércoles, o si compras el jueves y vendes el domingo, pero en vez de hacer uno por uno, que hubiese estado 20 años para hacerlo, programé un algoritmo que lo hizo por mí. No sé si me expliqué con... Sí, genial. ¿Alguna pregunta más? Genial. Para después. Así no son tantas de una. Bien, bien, bien. Fíjense acá también otro dato interesante que nos provee TradingView. No es solamente la rentabilidad de la estrategia que tuvimos, sino que esta línea celeste que ven acá es básicamente la comparación con el buy and hold, que sería básicamente el comprar y mantener. Dicho de otra forma, estando en este punto de acá, ¿qué es lo que hubiese pasado si comprábamos Bitcoin y simplemente lo manteníamos? Hubiésemos quedado en este punto de acá. En comparación de si hubiésemos implementado lo que es esta estrategia, de nuevo partiendo desde el punto cero, a día de hoy hubiésemos terminado acá. Dicho de otra forma, la estrategia es mejor en cuanto a rentabilidad de lo que hubiese sido simplemente comprar y vender Bitcoin a día de hoy. Les vuelvo a hacer el disclaimer del principio, esto no tiene incluido costos operativos, es decir, es simplemente un ejemplo, pero son datos interesantes que nos provee la plataforma para poder justamente ver los resultados. Acá también tenemos lo que es, bueno, el beneficio neto, beneficio bruto, pérdida bruta, comisión pagada, que ven que dice 0, es decir, no están incluidos los costos operativos. Y acá está esto que les comentaba de rentabilidad de comprar y mantener. Voy a poner de este lado. Fíjense que acá dice 1.392%, que es lo que hubiésemos tenido de rentabilidad si simplemente comprábamos Bitcoin y después lo vendíamos a día de hoy, contra un 3.092%, que es lo que hubiese pasado si invertíamos en la estrategia y lo cerrábamos a día de hoy. Una vez que nosotros tenemos esto, tenemos la puesta en marcha, es decir, identificamos lo que es un patrón, creamos un algoritmo, vimos el análisis de resultado, vimos que efectivamente era una buena estrategia y a partir de esto nosotros podemos poner en ejecución lo que es esta estrategia. Entonces vamos a comprar cuando la media móvil naranja sea mayor que la media móvil azul y vamos a vender cuando suceda lo contrario. Y esto lo tenemos en un algoritmo que se conecta directamente con el exchange o con el broker y de manera automática envía lo que son las compras y ventas. Entonces, acá pudimos ver de 0 a 100 cómo se desarrolla lo que es una estrategia desde cero. De cada paso de los que vimos acá, ¿quedó alguna duda de extracción de datos, búsqueda de patrones, algoritmo, análisis o puesta en marcha? Sí. Llega un punto quizás donde deja de ser rentable, ¿no? Sí. Entonces, ¿vos cómo decís cuándo tenés que dejar de usar estrategia y pasar a usar operador? ¿Cuándo la pérdida es suficiente para abandonar? Bien, hay diferentes métricas de gestión del riesgo que podemos implementar. A ver, como la misma respuesta que di acá, doy como diferentes opciones. Voy a volver acá. Una opción es decir, bueno, yo tengo estas métricas que me dio en el pasado y me dice que lo máximo que perdió fue un 51.93%. Entonces, una de las respuestas que te podría dar, bueno, si tu estrategia baja por debajo de este riesgo que tuvimos en el pasado, vamos a desconectar la estrategia porque ya superó lo que es nuestro umbral de riesgo. Ahora, otros traders lo que hacen es cambiar constantemente las estrategias de forma que desarrollan estrategias, la ponen en funcionamiento durante un año e independientemente de su rentabilidad o su riesgo, la van mutando todo el tiempo. Esa es otra estrategia que podrías utilizar. Pero igualmente algo a tener en cuenta con lo que te dije antes, que imaginemos que nosotros tenemos, ¿no?, estos datos y nos dice que lo máximo que cayó es un 52%. Nosotros vamos a ver el gráfico de Bitcoin que tuvo sus subidas y bajadas, pero imagínate que Bitcoin viene bajando, bajando, bajando y está 5 años bajando. Por poner un ejemplo exagerado, ¿no? No para de bajar. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos valorar si lo que está fallando es la estrategia o es el activo que realmente cambió. Entonces, acá entra un poco más lo que es el análisis en sí de uno mismo, de qué es lo que hace
que es, bueno, es la administración profesional en sí del riesgo, pero bueno, basado en datos objetivos, podés analizar lo que son el riesgo de la estrategia y después ver cuánto fue, por ejemplo, la máxima caída que tuvo Bitcoin y en cuánto tiempo, y a partir de ahí tomar la decisión si desconectás o no desconectás. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Qué cosa? Sí. 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 Para cuando vendo sería esta parte de acá. Mira, me vengo de este lado. Fíjate que acá dice, traducido al español sería, cuando media móvil 1 es mayor que media móvil 2, quiero que me hagas una entrada, una strategy.entry, con el ID, que simplemente el nombre que se le da, y quiero que hagas una strategy.long, es decir, quiero que compres, quiero que hagas una entrada y que esa entrada sea en compra. Después, en esta parte de la venta le estamos diciendo que cuando la media móvil 1 sea menor que la media móvil 2, quiero que hagas una strategy.close, es decir, que cierres lo que es esa operación. Y acá nos va a preguntar, por así decirlo, cuál operación querés que cierre, y ahí le vas a decir que quiero que cierres el ID. Es decir, acá le dijimos que se llama ID y acá le dijimos que queremos que cierre este que se llama ID. Ese es simplemente cómo se compra y cómo se vende una versión reducida, ¿no? Acá le podríamos meter gestión del riesgo, un montón de variables, pero así como está, funciona. No, porque la temporalidad después se pone directamente en el gráfico de TradingView. Es decir, este algoritmo que nosotros tenemos acá nos sirve para cualquier temporalidad y cualquier activo que queramos seleccionar. Claro, exactamente. O sea, nosotros, muy buena pregunta. Nosotros tenemos este algoritmo que tenemos acá y esto lo podemos tirar en Bitcoin en 15 minutos, después en Bitcoin en una hora, Bitcoin en un día, o en el SP500 o en el eurodólar en una semana. O sea, podemos ir mutándolo como nosotros queramos y en cuestión de un segundo nos va a dar los diferentes datos que tenemos acá de todos los activos que nosotros vayamos analizando, pero no es que hay que hacer un algoritmo por cada activo o por cada temporalidad, sino que directamente con este algoritmo que tenemos acá, directamente ya nos da todos los datos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. ¿Te referís al análisis de que sea exacto? El análisis es como si vos los hicieses de manera manual, como si abrís, por ejemplo, lo que es un Excel y vas poniendo, bueno, acá compré, acá vendí, acá compré, acá vendí. Eso es completamente exacto. Después, no podemos esperar que funcione exactamente igual en el futuro, porque hay una frase que a mí me gusta que el pasado no es, o sea, rima, por así decirlo, pero no es exactamente igual, por lo cual no podemos esperar que funcione tal cual, pero sí tenemos estos márgenes que es lo que le respondía recién a él. Y la forma de poder aumentar la probabilidad de que estos algoritmos funcionen de cara al futuro es con los test de robustez que vamos a ver ahora en un ratito. ¿Alguna pregunta más? No, genial. Entonces, tenemos ya qué es el trading algorítmico, lo vimos desde cero, qué diferencias tiene con el trading tradicional y cómo desarrollamos una estrategia desde cero. Como les dije, la parte teórica está muy bien como para hacer una introducción, pero a mí lo que más me gusta es la parte práctica, por lo cual acá les traje un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos la hipótesis de que el mejor día del mes para comprar el SP500 es el día 18. ¿Alguien no sabe qué es el SP500? Ok. Ok, estamos por ahí. El SP500 es simplemente un índice, es como una carpeta que contiene las 500 empresas con mayor capitalización de Estados Unidos. Es decir, es como un promedio, no es exactamente un promedio, pero bueno, reúne a las empresas. Y eso es lo que se opera. Entonces nosotros podemos tener la hipótesis de que el mejor día para comprar el SP500 es el día 18. Para nosotros poder validar esto, si lo hiciésemos de manera manual, tendríamos que mirar todo el gráfico del SP500, que tiene un montón de años de datos, y todos los días 18
ir comprando y después vender para ver qué rentabilidad nos hubiese dado, y no solamente con el día 18, sino poder validarlo con todos los días, con el día 1, 2, 3 y todos los días del mes, para ver qué rentabilidad nos dio cada una y poder comparar cuál fue mejor. Lógicamente nos tomaría muchísimo tiempo y por eso lo que hacemos en este caso, bueno, acá les traigo un ejemplo, ¿no? Si es el día 18, nosotros realizamos una compra y después al día siguiente, es decir, esperamos un día y después vendemos. Así es como se vería, todos los 18 deberíamos realizar lo que es una compra y al día siguiente vender. Y esto simplemente, bueno, tenemos ahí 1, 2, 3. Bueno, más o menos acá tenemos unos 2 meses de datos, pero esto multiplíquenlo por la cantidad de años que tenemos en sí en el SP500, que tenemos más de 50 años de datos, es decir, estaríamos una eternidad para testearlo. Así que ahora les voy a mostrar cómo un algoritmo puede analizar esta serie de datos y darnos el resultado. Vamos a ver si carga el video. Fíjense, lo que hago acá es, este algoritmo lo que hace es darle botón de optimizar, le doy optimización regular y lo que va a hacer justamente es esto que les comentaba. Después voy a poner el video de nuevo igual para explicarlo bien. Acá le ponemos que nos pruebe del día 1 al día 31, por lo cual va a testear todos los días. Acá le vamos a dar a que pruebe las 31 posibles combinaciones y fíjense que en cuestión de pocos segundos ya nos da esta especie de Excel que nos dice cuál es el mejor día para comprar el SP500. Voy a ir parando igual el video para que vean un poco el paso a paso. Yo sí le doy acá. No. A ver. O sea, acá le damos a optimizar. Quiero pausarlo en esta parte de acá para explicarlo. Bien, fíjense que acá, o sea, básicamente lo que dice acá es que quiero que compres el día X y que vendas el día Y. En X yo le puse que sea start value, es decir, que en este caso sería 1, que voy a poner un poquito más el video, en este caso sería 1, y después en Y le puse que sea el día 31. Perdón, no sería así en realidad, sería rebobino. Acá le estamos diciendo que cuando es el día X, que nos realice una compra y que al día siguiente realice lo que es una venta. Y lo que le estoy diciendo acá es que ese X lo pruebe del día 1 al día 31. Entonces, prueba el día 1 y vende al día siguiente, prueba el día 2, prueba el día siguiente y así sucesivamente. Entonces, así prueba todos los días del 1 al 31 de cada mes y acá le damos a optimizar y por eso nos da las 31 posibilidades de cada día del mes de cómo hubiese funcionado. Y fíjense que si nosotros vemos esta parte de acá, nos dice básicamente, ahora lo voy a ver un poco más desde acá, bueno, lo estoy viendo desde acá, ahí está. Nos dice que de rentabilidad riesgo hubiésemos tenido un 4.91, es decir, una pregunta que nos podemos hacer acá es, ¿mejor en base a qué? Porque yo no le puse que sea el más rentable, sino que sea el más rentable en relación al riesgo que tiene. Vieron que yo antes le mostré lo que es la rentabilidad de la estrategia, pero también le mostré lo que es la caída. Entonces acá lo que hago es una división entre la rentabilidad y el riesgo, y en base a eso nos da el resultado de cuál es la mejor estrategia. Entonces acá tenemos, ahora sí, los 31 días, y nos dice básicamente que el día 7, ven que dice día de entrada, el día 7 es el mejor día, en este caso, para comprar lo que es el SP500. Acá tenemos esta curva que nos dice a lo largo de los días, del 1 al 31, cuál sería el mejor, y como ven tenemos ese pico en 7 que sería el mejor de rentabilidad riesgo. Dicho de otra forma, si nosotros, no es recomendación de inversión, como dije antes, pero si nosotros compramos el día 7 el SP500 y vendemos al día siguiente, esto no incluye costos operativos, tendríamos esta rentabilidad que tenemos acá. Hubiésemos hecho todas estas operaciones y es como nos hubiese ido si hubiésemos llevado a cabo lo que es esta estrategia. Si nosotros acá en vez de 7 hubiésemos tenido 18,
Bueno, ahí no lo vimos en el gráfico, pero bueno, vamos a verlo, podemos hacerlo. Si nosotros acá, lo voy a mostrar rápido igual, pero si nosotros nos vamos acá al día 18, fíjense, acá está el día 18. Es decir, este día de entrada, acá tenemos los 31 días, y este 18 hubiese sido el peor resultado. Es decir, hubiésemos perdido dinero si seguíamos la estrategia de comprar el día 18. Y el algoritmo lo que hizo es darnos la respuesta de cuál fue el mejor día para comprar. Entonces, ahora sí, este es el ejemplo que nos quedó de cómo se vería lo que es la curva de capital que hubiésemos tenido desde que implementamos esta estrategia. Y otro dato interesante que nos da es cómo, qué meses fue más rentable esta estrategia y qué meses le fue mal. Por ejemplo, nos dice que en julio, acá lo veo pixelado, claro, en julio y en septiembre nos hubiese ido mal con esta estrategia y todos los demás meses hubiese ido muy bien. Y así podemos hacer un montón de análisis de cómo lo hubiese ido, como por ejemplo el net profit, que este backtest, es decir, esta prueba retrospectiva, este análisis, está hecho simulado con $1 millón. Entonces, con este $1 millón hubiésemos ganado $266.000 a lo largo de la historia con esta estrategia. Hubiésemos tenido un 26% de retorno del capital, hubiésemos tenido un drawdown, es decir, una caída máxima del 4.38%, es decir, en el peor escenario que tuvimos, perdimos un 4.38%. Después, bueno, acá tenemos el retorno anual, el retorno mensual, nada, básicamente es más de lo mismo, pero lo que quiero que se queden en este punto es que nos da las métricas de la rentabilidad que tuvimos, del riesgo. Después, bueno, qué comparación hubiésemos tenido con el buy and hold, que fíjense que acá aparece 3.088.000. Y acá me dirán, Lauti, qué basura de estrategia si nosotros hubiésemos ganado 266.000. Y si simplemente hubiésemos tenido 3 millones, es una basura de estrategia. Y la respuesta acá es que sí, pero hay que ver también lo que es el riesgo, porque en el mismo periodo de tiempo el SP500 tuvo caídas del 70% y en este caso solamente perdimos 4.38%, que es lo que tenemos acá. Por lo cual acá también tenemos que tener en cuenta que el riesgo que tiene esta estrategia es minúsculo a comparación del activo que estamos operando. Y acá, bueno, podríamos hacer el ratio y compararlo y demás. Después tenemos la cantidad total de operaciones que hicimos, que fueron 117, y de esas 117 operaciones, ¿cuántas fueron rentables? En este caso, el 64% de las operaciones. Repito, este backtest está hecho con simulado $1 millón y estos son los resultados que tenemos. De este gráfico que tenemos acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Me dan la excusa para tomar agua también? Muy bien. Entonces, avanzo por acá. Algunos aspectos a tener en cuenta en respuesta a lo que comentábamos por acá y lo que comentábamos por allá. Bueno, tenemos en sí el tema de la diversificación, que es un poco lo que explicaba antes, que realmente no basta solamente con tener una sola estrategia, porque lo que puede pasar es que en algún momento vaya mal esa estrategia, que es completamente normal, tiene ciclos como cualquier negocio, y así es como se vería, bueno, siguiendo el ejemplo que les traía antes, lo que es la heladería. Es decir, esta heladería o estrategia de trading es un negocio rentable, pero que sea un negocio rentable no significa necesariamente que no tenga periodos donde tiene pérdida, por lo cual se vería básicamente así lo que es la estrategia número 1. Y si nosotros tenemos una estrategia número 2, es decir, si tenemos, por ejemplo, una cafetería, lo que va a suceder es que se van a complementar lo que son estas estrategias y nuestro flujo de ingresos se vería de esta forma, como es la curva verde, que es la sumatoria y el promedio de la estrategia 1 y la estrategia 2, por lo cual podemos ver que no solamente en este punto termina en el mismo punto de rentabilidad, pero lo que es el riesgo y la volatilidad de los flujos de ingreso es muchísimo menor a comparación de si solamente utilizábamos una estrategia. Otro punto importante es la descorrelación de las estrategias, ya que la diversificación sin descorrelación realmente no nos aporta ningún beneficio. ¿Qué significa lo que es la descorrelación? Acá les traigo una estrategia número 1 que, de nuevo, podría ser una heladería,
símil una estrategia de trading, y acá tenemos otra estrategia que podría ser otra heladería. Y así podremos abrir 100 heladerías diferentes, pero por más que tengamos 100 heladerías diferentes, tenemos exactamente el mismo problema de diversificación. Es decir, cuando es verano nos va a ir muy bien y cuando es invierno no nos va a ir tan bien. Por lo cual, en este caso, este tipo de diversificación realmente no nos aporta ningún valor. Como ven, la sumatoria de ambas no nos hace mucho sentido. Acá les traigo un ejemplo real de Apple y Microsoft con datos extraídos de TradingView y fíjense que son muy similares realmente en cómo es el movimiento. No digo que esté mal diversificar entre diferentes tecnológicas, pero que no se sorprendan que si cae una tecnológica probablemente caigan las demás. Lo mismo pasa en Bitcoin. Si cae Bitcoin probablemente caiga Ethereum, BNB, etc. Por lo cual, si estamos diversificados, lo mejor que podemos hacer, bajo mi forma de verlo, es estar diversificados de manera descorrelacionada. Es decir, que no tenga nada que ver un activo o una estrategia con otra. Sí. Ahí, bueno, en varias entrevistas que vos principalmente operás criptomonedas. Sí. En la descorrelación, Sí. en el caso de operar criptomonedas, está correlacionada. Sí. ¿Qué utilizas para la descorrelación? Bien, muy buena pregunta. Ahí utilizo estrategias que hacen shorts, es decir, que ganan cuando el precio baja, pero es verdad que es muy difícil descorrelacionar dentro de un mismo activo. Pero la respuesta es que sí se puede, porque, por ejemplo, tengo estrategias que hacen solamente compras y trabajan en temporalidad diaria. Después tengo otras estrategias que trabajan en temporalidad de 1 hora y que también hacen shorts, es decir, que cuando el precio cae ganan dinero. Por lo cual, por más que sea exactamente en el mismo activo, las dos estrategias no tienen nada que ver. Que una es a largo plazo, genera rentabilidad en base a las subidas y los ciclos que tiene Bitcoin, y otra es al corto plazo de 1 hora, que va aprovechando esas caídas que tiene. O sea, utilizas temporalidades y aparte utilizas contratendencias. Exactamente. Es decir, por un lado las temporalidades y por el otro lado el tipo de estrategias que utilizamos. O sea, serían 3 cosas en realidad. Temporalidad, si hacemos compras o si hacemos shorts, es decir, ganar cuando el precio baja, y después por otro lado el tipo de indicadores o patrones que utilizamos. Porque, por ejemplo, si nosotros utilizamos un patrón temporal, que sería, bueno, comprar los lunes y vender los miércoles, no tiene nada que ver con un patrón tendencial que sería el de las medias móviles. Es decir, son 2 estrategias que no tienen nada que ver. Podemos decir que es una heladería y una cafetería dentro de Buenos Aires, pero son 2 negocios que son diferentes. No, por favor. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿O sobre cosas anteriores? ¿No? Ok. Entonces, acá, lo que les comentaba antes, tenemos una estrategia de diversificación con descorrelación, que es un poco lo que habíamos visto antes de, bueno, tenemos 2 negocios, 2 estrategias que son completamente diferentes, siguiendo el ejemplo que comentaba recién, es decir, bueno, en el mismo activo de Bitcoin, a lo mejor tengo una estrategia que realiza compras en temporalidad diaria y después tengo una estrategia que realiza shorts o ventas en una temporalidad de 1 hora. Después tenemos los costos operativos, que no recuerdo si alguien me había preguntado por acá, pero es fundamental tenerlos en cuenta. Todos los tests que acá les mostré no tienen costos operativos, es simplemente a modo ejemplo, pero siempre hay que tenerlos en cuenta porque nos puede hacer la diferencia entre que una estrategia pensemos que es buena y realmente después no lo sea. Con costos operativos me refiero no solamente a las comisiones básicamente es lo que nos cobra el broker o el exchange por estar operando, comprando y vendiendo, sino que también tenemos lo que es el spread y el slippage. El spread es la diferencia entre compradores y vendedores, es ese pequeño margen que nos queda ahí, que también es un costo que tenemos que tener en cuenta, y después tenemos el slippage, que sería el deslizamiento que nosotros tenemos al operar. Esto, si nosotros lo hacemos de manera manual, se ve muchísimo, muchísimo más claro que tenemos un mayor deslizamiento que puede ser por delay. Por ejemplo, no sé, teníamos que entrar en 100.000 y entramos en 101.000, entonces ese deslizamiento es rentabilidad que dejamos de tener, que como dijimos con el trading algorítmico ya no tenemos ese problema. Pero este deslizamiento también se puede dar por falta de liquidez en el activo que estemos operando.
Dicho de otra forma, si nosotros tenemos $100.000 y entramos en un activo que tiene muy poca capitalización, a lo mejor nosotros nos comemos lo que es la oferta al comprar lo que es ese activo, porque tiene muy poco capital por detrás y nosotros estamos entrando con una gran cantidad. En comparación, si nosotros tenemos, no sé, $1.000.000, pero entramos en Bitcoin, no vamos a mover realmente la aguja de Bitcoin porque tiene muchísimos millones por detrás, por lo cual en ese caso el slippage sería muchísimo más reducido. Acá les traje una estrategia concreta que podemos estar de acuerdo que es una estrategia rentable, tiene, bueno, ahí creo que vimos por acá que tiene 137% de rentabilidad, 24% de caída, por lo cual es una estrategia que deberíamos compararla con el buy and hold, etcétera, para ver si realmente está bien, pero podemos ver claramente que es una estrategia rentable. Ahora, ¿qué creen que va a pasar? O sea, de 137%, ¿a cuánto dicen que pasa si le sumamos los costos operativos? Tiren números al azar. A bajar, tira un número, jugátela. Y por lo menos 5 o inclusive está negativo, porque dependiendo de las condiciones. Bien, 55 negativo. ¿Algún número más que ande por acá? 10%. Tenemos 10 por allá, otro. Parece una subasta esta. Le estamos sumando todo, o sea, todo lo que vimos anteriormente, costo, o sea, exactamente, estamos sumando todo. Acá vos dijiste 55, bueno, 55 negativo, o sea, tenés un margen ahí para pilotear. Acá, ¿algún otro número? Un número más. Estás enfrente. 30, bien, perfecto. Pasamos de 137% a menos 99%. O sea, básicamente una maquinita de perder plata. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos 2063 operaciones y tenemos que calcular esas 2063 operaciones por todos los costos operativos que tenemos al operar. Dicho de otra forma, es una estrategia que compra, vende, compra, vende, compra, vende todo el tiempo. En el papel funciona muy bien, pero si le sumamos los costos, realmente no es una estrategia rentable. Y pasamos de 137% a menos 99%. Que mira, fuiste el que estuvo más cerca porque me hablaste de negativo y es bastante negativo. Así que nada, simplemente para que puedan ver la diferencia que hay entre sumarle lo que son los costos y no hacerlos y cómo una estrategia aparentemente rentable puede convertirse en una estrategia que realmente no lo es. Y ahora vamos por ahí. Y esto es importante, ¿por qué? Porque puede venir, no sé, o un influencer o un amigo, lo que fuese, y nos dice, che, esta estrategia funciona bárbaro, y a lo mejor en el papel funciona bárbaro, nosotros la ejecutamos, y decimos, che, pero no paro de perder plata, no sé si seré yo que la estoy ejecutando mal, y a lo mejor no es eso, sino que simplemente no contemplamos lo que son los costos operativos. Sí. Exactamente, pero no tenemos solamente el slippage, sino que tenemos el spread, que eso siempre va a estar, y después tenemos la comisión del broker, que también siempre va a estar. O sea, sí nos ahorramos ese deslizamiento al operar de manera algorítmica, porque en cuestión de menos de un segundo se ejecutó, pero la comisión del broker siempre, siempre va a estar y el spread por naturaleza del mercado también. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Sí. 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 Eso lo puedes ver, está en el libro de órdenes, que ahí básicamente ves cuánta oferta y cuánta demanda, perdón, me pongo acá así, cuánta oferta y cuánta demanda hay. Entonces, no sé, si nosotros tenemos $1.000.000, pero vemos que de oferta hay $100 millones de volumen que quieren vender, bueno, nuestro $1.000.000 no va a hacer tanta diferencia. En cambio, si nosotros tenemos ese $1.000.000 en un activo que de oferta, es decir, de gente que quiere vender, de volumen que quiere vender, vemos que es de $20.000, nosotros con nuestra torta de $1.000.000 es como nos lo comemos a él, al otro, al otro, al otro, y así es como justamente va subiendo lo que es el precio, y ese es el deslizamiento
que nosotros tenemos al operar. Pero si nosotros entramos a comprar oro o el SP500 o Bitcoin, por más que entremos con $1 millón, no vamos a mover la aguja porque hay de contrapartida un montón de plata por atrás. Sí, sí. Sí. Por ejemplo, pones un algoritmo que compre cuando se usan dos megafolio, te comes toda la oferta y abajo hay una orden de compra a precios ridículos. Sí. No finalmente compraste algo carísimo o listo gratis. Perdón, no terminé de entender la pregunta. Comes toda la oferta, Sí. al final siempre hay algo que pones a vender a un precio ridículo por una Sí. con los gigazos de tu algoritmo. Claro, o sea, en el algoritmo lo puedes programar de diferentes maneras. Los algoritmos que vimos acá compran y venden a mercado. ¿Qué significa esto? Que compra y venda el precio al que se encuentre el activo. Es decir, no compra ni por debajo ni compra por arriba, no especula, por así decirlo, a cuánto puede llegar el precio ni para arriba ni para abajo, sino que cuando se dan las condiciones concretas realizan lo que es la operación tanto de compra como de venta al precio actual que esté. Sí, sí. Sí. En tu experiencia y más allá de los ejemplos, ¿cuánto decís que más rentable es usar algoritmos que rodear? No es un tema solamente de rentabilidad, o sea, voy a responder por partes. Generalmente es más rentable porque nosotros podemos estar operando cuando estamos durmiendo o cuando estamos haciendo otra cosa. Dicho de otra forma, si de manera humana podemos operar 4 horas por día, y ya es bastante, sería bastante tiempo, con un algoritmo puede estar ejecutándose de manera automática 24/7. Eso por un lado. Por otro lado, es más rentable y menos riesgoso desde el punto de vista que explicábamos antes, que de manera manual podemos ejecutar a lo mejor 1, 2, 3 estrategias, no sé, nos compramos todos los monitores y demás, pero con trading algorítmico podemos tener un montón de estrategias funcionando al mismo tiempo, por lo cual reduce lo que es nuestro riesgo. Y al reducir lo que es nuestro riesgo, nos da la posibilidad, por ejemplo, de apalancarnos. Básicamente el apalancamiento es usar más capital del que realmente tenemos. Entonces, reducimos el riesgo, podemos apalancarnos, tenemos un poco más de riesgo, pero también tenemos más rentabilidad. Entonces, lo que sucede es que naturalmente por la diversificación con descorrelación que tenemos, nuestra curva se aplana mucho más y nos permite poder apalancarnos un poco y tener más rentabilidad también. O sea, hay como varias aristas por la cual el trading algorítmico de por sí es más rentable o menos riesgoso. Después, lógicamente, depende del tipo de estrategia. O sea, vos podés hacer un algoritmo que sea esto y decís, no, pero Lauti me dijo que con trading algorítmico, no. O sea, lógicamente, una estrategia es buena o es mala, independientemente de si es con trading algorítmico o trading tradicional. Es decir, las estrategias que yo les mostré de cruce de medias móviles es una estrategia que se puede ejecutar tanto de manera manual como de manera algorítmica. Es decir, viene de la misma rama, no es que tren algorítmico es algo súper más allá, sino que simplemente la automatización de procesos que de otra forma haríamos de manera manual. ¿Alguna pregunta más? Sí. Un costo operativo importante que no has mencionado es la suscripción a Market Data. Sí, es un costo que podemos tener, pero no es el costo en sí de la estrategia. O sea, yo los costos que mostré acá es el costo de la estrategia, porque por ejemplo tenemos la data de mercado, tenemos el VPS, que es el servidor en la nube que deberíamos estar pagando para que alojar el algoritmo ahí, que se conecte con el broker. Es decir, los costos que yo mostré acá son puramente de la estrategia de la operativa. Pero bueno, también tenemos costos fijos mes a mes, como bueno, puede ser la data de mercado o también el BPS. Sí, sí. Pero bueno, eso como son generalmente costos fijos, lo que sucede es que a mayor capital tenemos, nada, eso también se va reduciendo porcentualmente. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta más que haya quedado? ¿Acá? No, genial. Después tenemos el tema de la robustez, que es justamente la pregunta que me sonríen por allá. Perdón, te lo dejé para el final. Te pasé 70 diapositivas en el medio, pero bueno, lo bueno se hace esperar.
Lo difícil no es crear una estrategia que funcione, eso es bastante sencillo. Es decir, la estrategia que les mostré antes de este algoritmo que analiza todos los días, lo puedo implementar en cualquier tipo de estrategias con indicadores, patrones temporales y demás. Y al final, lo que sucede en este punto es que así podemos crear un montón de estrategias diferentes, súper optimizadas, que en el pasado funcionen súper bien. Ahora, el gran tema es que funcionen de cara al futuro, aumentar la probabilidad de que funcionen de cara a futuro. Y para esto te traigo no una, sino 3 soluciones o 3 puntos a tener en cuenta. La primera es el test de permutación de parámetros. ¿Qué significa esto? Volviendo al mismo ejemplo que teníamos antes de media móvil, no sé, media móvil de 10 y media móvil de 20, por ejemplo, ¿no? Voy a hacerlo más fácil. Tenemos una estrategia que compra solamente cuando el precio es mayor que la media móvil de 20 y vende cuando el precio es menor que la media móvil de 20. Ahora, si nosotros eso le pasamos un test de permutación de parámetros, lo que le vamos a estar diciendo es que nos pruebe esa media móvil de 10, de 11, 12, 13, 14, hasta la 20, 21, 22, 23, es decir, de izquierda a derecha, desde ese punto que nos marque qué rentabilidad, qué riesgo hubiésemos tenido. Si nosotros vemos que la rentabilidad riesgo de la estrategia viene 18, 19, 20 súper bien, 21, 22, significa que estamos súper adaptados al pasado. Es decir, nosotros agarramos ese punto de media móvil de 20 y estamos recontra adaptados al pasado, por lo cual en el pasado funcionó muy bien, pero lo más probable es que si en el futuro el mercado llegase a cambiar un poco, imagínate que estamos acá al borde de un precipicio para un lado y para el otro. Por eso lo que se hace en este punto es buscar lo que se llama zona estable. Una zona estable es un parámetro en el cual, por más que vayamos de izquierda a derecha, se siga manteniendo lo que es la rentabilidad riesgo o, bueno, el parámetro o la métrica que estemos buscando. Dicho de otra forma, si nosotros identificamos que en 30 funciona muy bien la estrategia, tendríamos que mirar qué pasa en 31, 32, 33, 34 y para abajo, en 29, 28, 27 data. Y si nosotros vemos que se mantiene la rentabilidad riesgo en esa zona, decimos que es una zona estable, por lo cual ahí podría ser una buena idea posicionarnos de esa estrategia. Esto básicamente es lo que aumenta la probabilidad de que funcione en el futuro y que no solamente funcione en el pasado. Después tenemos el test de Monte Carlo, que es simplemente un test que se hace, imaginen como agarrar todas las operaciones que tenemos, meterlas en una bolsa, sacudirlo y sacarlo, que la operación número 1 pase a ser la operación número 300, que la 200 sea la 88, así sucesivamente. Y acá se le puede ir variando el spread, que es al final lo que pasa en el mercado real. El spread no es siempre igual y va variando, por lo cual podemos ver de manera un poco más clara todas las posibles simulaciones de lo que podría haber pasado. Después tenemos el test multi-timeframe y multiactivo, que también lo utilizo mucho, que básicamente es decir, ok, tengo esta estrategia que funciona muy bien en Bitcoin, pero ¿qué pasa si lo pongo a funcionar, si lo analizo también en Ethereum? Si nos funciona muy bien en Bitcoin, pero no nos funciona bien en Ethereum, que es, bueno, para aclarar, es la segunda criptomoneda más importante, yo desconfiaría de esa estrategia. ¿Por qué? Porque si bien no son exactamente los mismos datos, tiene una naturaleza bastante similar y si tengo que funciona muy bien en Bitcoin y lo someto ante otros datos que son relativamente similares y se cae la estrategia, ya empieza a saltarme las alarmas de que, bueno, está súper adaptado para Bitcoin. Imagínense, más traído a tierra, como si, no sé, una camisa que les queda bárbaro, que está perfecto, no sé, pesan 70 kilos y con esos 70 kilos le queda bárbara lo que es la camisa. Ahora, si en el futuro engordan 2 kilos o adelgazan 2 kilos y la camisa ya no les queda bien, eso sería una estrategia que no es robusta. En cambio, si tenemos, no sé, una remera oversize o lo que fuese, por más que engordemos 2 kilos o adelgacemos 2 kilos, igual nos sigue quedando bien. Lo que tenemos que apuntar es hacer remeras oversize. Básicamente, hacer estrategias que se vayan adaptando, no que se vayan adaptando, sino que sean lo suficientemente robustas como para que pase lo que pase en el mercado, igualmente sigan funcionando. Y la forma de hacer eso es justamente, estos son 3 ejemplos, hay más, pero bueno, estas son 3 cosas que podemos hacer. Así que bueno, mira, 70 diapositivas en el medio, pero la respuesta fue extensa. Y como siempre digo, esto recién es el comienzo. También podemos hacer análisis de datos temporales, como les mostré
anteriormente, simplemente un ejemplo de días del mes, pero se podría hacer, por ejemplo, con cuál es el mejor día de la semana o incluso cuál es el mejor horario para operar. Decir, bueno, quiero saber en el SP500 cuál es el horario que si yo compro y vendo una hora después es más rentable. Entonces, lo podríamos hacer. Después tenemos la optimización automatizada, que es buscar la mejor combinación de parámetros, que es un poco lo que les comentaba antes, con el disclaimer de que no buscamos simplemente que tenga la mejor rentabilidad y elegimos ese parámetro, sino que buscamos también que esté en una zona estable, de forma que no estemos recontra adaptados al pasado. Dicho de otra forma, tenemos una estrategia con una media móvil de 20, le pasamos una optimización de parámetros y nos dice que la mejor media móvil es la de 23. Ahora, con esa información que ahora tenemos, decimos, ok, ¿qué pasa con la media móvil de 22, 21 y 19 y con la media móvil de 24, 25 y 26? Si vemos que ahí hay una zona estable, podemos decir que es una estrategia robusta. Ahora, si nosotros vemos que dice 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, es que está recontra adaptado al pasado y que probablemente en el futuro se caiga, que bueno, es un poco lo que comentábamos antes, sí. Lo que estoy esperando es encontrás un patrón, Sí. y ves si funciona. Ahora, si yo digo, quiero operar el Bitcoin, ¿no? Sí. Yo no tengo ni idea, por un momento no tengo ni idea qué patrones existen o qué patrones pueden empezar a aparecer ahora. Sí. ¿Cómo hago para empezar a encontrar esos patrones? Bien. Saber que más o menos tienen un patrón técnico que más o menos funciona. Bien. Entra a TheHubTrader. No, igual, en serio, fuera del chiste, en TheHubTrader.com hay varios ejemplos que pueden ver, pero si no, la que podés hacer también, que yo la hago mucho, bueno, la hacía más que nada cuando empecé, es agarro un indicador, veo cuál es la hipótesis por la cual funciona ese indicador. Por ejemplo, ¿todos conocen lo que es el RSI? Levante la mano, ¿quién sabe el RSI? Genial. Bueno, básicamente la teoría del RSI es comprar cuando está por abajo de 30 y vender cuando está por arriba de 70. Programá esa estrategia, probala, vas a ver que es una basura en la gran mayoría de los casos, y ahí lo que puedes hacer es la contraria. Decir, che, todos compran en 30 y venden en 70 y pierden plata. ¿Qué pasa si yo compro en 70 y vendo en 30? Parece contradictorio, pero cuando lo pruebes, ahí me llamás y me decís qué resultado te dio. Pero ahí cuando hacemos todo pensamiento de tu cabeza, hay una forma de ponerle inteligencia artificial para que te identifique patrones. Mira, desde el punto de inteligencia artificial hay dos cosas. Vos podés pedirle a ChatGPT que te dé ideas para testear y creo que está muy bueno. Y esas ideas podés hacer lo mismo que te dije recién. ChatGPT lo que hace es agarrar la información de internet y dártela de manera diciéndote, qué buena idea. Y bueno, te da la respuesta de internet. Sí, básicamente eso. Entonces, ahí te va a decir, bueno, podés cruzar un RSI con una media móvil, hacelo, te va a dar ideas que están buenas, pero después te invito a que pruebes lo contrario a lo que te tira ChatGPT y que ahí vayas iterando. De decir, bueno, probé esto, no me funcionó. Lo modifiqué, me funcionó, pero tampoco es una locura. Bueno, ¿qué pasa si le agrego esta otra condición? No mejoró. Y si le agrego esta otra, ahí sí mejoró muchísimo. Entonces, poder ir iterando sobre eso. Después, si querés hacer algo un poquito más complejo, podés aprender a desarrollar algoritmos que desarrollen algoritmos, que bueno, eso es un poco es un poco también lo que enseñamos en TheHubTrader, que en TheHubTrader en realidad enseñamos completamente desde cero, es decir, enseñamos a programar algoritmos de base, los más normales, como los que vimos acá en los ejemplos, y después, bueno, algoritmos también un poco más complejos. Pero bueno, como punto de entrada, ChatGPT, si querés, que te va a tratar súper bien, o si no, leer libros o ver videos, pero te invito a que seas muy crítico de lo que veas, porque lo que veas probablemente no funcione, pero está bueno que lo que no funciona, darle la vuelta a la tortilla, por así decirlo, y ahí vas a ver que algunas cosas empiezan a decir, ah, mira la Lauti, cuando me tiró esta tenía su punto. Sí. La optimización que haces, como TradingView o lo utilizas o la optimización la hago por multicharts. TradingView, lamentablemente, vamos a trabajar para que se haga, pero lamentablemente a día de hoy no tiene optimización de parámetros automatizada.
lo que se hace en TradingView es apretar, clic, 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 y a partir de ahí, o sea, en un segundo vas viendo los resultados de un lado al otro, pero no es automatizada como lo mostré recién de que hago un clic y me tira un Excel de resultados. Lamentablemente no, pero bueno, desde Python o desde Multicharts o diferentes softwares sí se pueden hacer. Sí, sí, sí. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok. Después tenemos la automatización de la operativa, que esta parte es sumamente interesante desde el punto de que lo que vimos hoy, todo lo que vimos a lo largo de esta charla, es para lo que es la automatización del análisis de las estrategias para ver cómo funcionan. Ahí nos ahorramos un montón de tiempo porque al final a la hora de analizar, en vez de estar un montón de tiempo mirando gráficos, tenemos un algoritmo que lo analiza por nosotros. Pero el otro lado que también es sumamente interesante es poder automatizar lo que son las operaciones, es decir, una vez que nosotros encontramos una estrategia que funciona, que está buena, ok, la ponemos a funcionar y que haga compras y ventas de manera automática, de forma que mientras ustedes están estudiando o están, no sé, lo que fuese, en un boliche o jugando a la pelota o durmiendo o lo que fuese, pueden tener un algoritmo, es como tener un empleado 24/7 frente a las pantallas, que no se le queman los ojos, operando, comprando y vendiendo, esperando a que se dé la condición de compra para comprar y esperando a que se dé la condición de venta para vender. Siento que tenías una pregunta, pero no sé. No, pero terminás por Nada, sí, dale, tranqui, tranqui. en este caso yo opero mercados regulados. Bien. Por ahí, en realidad. Bien, Bueno, en tu caso vos operás criptomonedas. Sé que existen plataformas y demás que operan futuro, sí, pero entiendo que no hacen argentinas. sí. Sé que TradingView tiene con algunas empresas, pero se puede comprar acciones, vender acciones y demás desde TradingView, que es el más usado seguramente. Sí. ¿Hay? ¿Con Alix Argentinas te referís? O, a ver, hay dos respuestas. A día de hoy y hace poquito, sí se va a poder comprar desde Alix Argentinas, pero no de manera automatizada, lamentablemente, de momento. Vamos a trabajar para eso también, pero, o sea, sí se puede realizar lo que son las compras y ventas directamente desde TradingView, pero lo que es la automatización de la operativa, lamentablemente, a día de hoy no está. Claro, o sea, no por los VPNs, sino porque desde TradingView está la tecnología para automatizar las operaciones mediante webhook, que se llama. Nada, después si querés nos ponemos más técnicos, pero desde el lado de las Alix no tienen la tecnología todavía como para recibir esa data y decir, ah, bueno, te compro, te vendo. Entonces, lamentablemente a día de hoy no tenemos la automatización en ese punto, pero bueno, confío en que en los próximos meses o años, nada, se pueda lograr. En eso se puede, claro, sí, sí. Otros somos los que estamos. También puede probar, porque TradingView tiene la parte de estrategias, en donde te tira las estrategias de otras personas que sí. Claro, o sea, bueno, es verdad. Muy bueno eso, gracias por hacerme acordar. En TradingView también tenés, parezco, pero bueno, en TradingView tenés también, cuando vos buscas un indicador, hay una sección que dice comunidad, que ahí básicamente hay diferentes estrategias que fue haciendo la comunidad de TradingView. Por lo cual, nada, de ahí también puedes sacar ideas de estrategias, que fíjate que va a haber estrategias que vas a poder ver el código y otras que no. Lógicamente la idea es ver las que tengan el código para entender qué es lo que hacen. Cuando abras el código vas a ver un choclo de código de un montón de números y palabras. Eso, bueno, una buena recomendación es agarrar eso, pasárselo a ChatGPT y decirle, bueno, explícamelo de forma simple. Y bueno, eso para sacar ideas de estrategia está bueno. Igualmente, o sea, eso es para sacar ideas, pero a la hora de programar, yo creo que está bueno hacerlo con ChatGPT, pero teniendo cierta base en programación. ¿Por qué? Porque si nosotros le pedimos directamente a ChatGPT que nos dé un código, a lo mejor al principio nos lo da, pero si después nos funciona mal, no vamos a saber que nos está funcionando mal y vamos a tener datos erróneos y vamos a estar
analizando en base a datos que realmente por ahí no están bien. Por lo cual, mi recomendación es tener una cierta base, una cierta noción de programación y bueno, a partir de ahí, sí utilizar ChatGPT o la que fuese. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Relacionado con eso, ¿puede ser que haya generadores de código específicos para el trading? ¿Qué tan eficaces son? No, creo que para trading específicamente, sí, o sea, hay algunos softwares que sí utilizan como Machine Learning y demás, o también librerías de Python. Es un poquito por ahí más complejo, pero sí. A ver, un problema ahí, un tema a tener en cuenta, es que te va a alargar un montón de estrategias de, antes que hablamos, ¿no? De las muy buenas y las muy malas. Esto te va a sacar de las recontra remil buenas, pero que sean en el pasado, o sea que probablemente en el futuro por ahí no. Por lo cual creo que está bueno utilizarlo, pero siendo muy cuidadoso, pasándole justamente lo que son los test de robustez, que son los que vimos acá. Nada, para tener esa probabilidad de que funcionen no solamente en el pasado, sino en el futuro. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Acá. Ok.